provoca el cambio en la vida. Serás recordado por los problemas que creaste o por resolver problemas. Y a todos nos quiere usar el Señor. ¿Qué es usarnos? Es que el Espíritu Santo haga su obra a través de nosotros. Pero para esto, que por cierto, ahorita estamos en el mes patrio, los héroes de la patria, díganme algún héroe de la patria de la independencia. Agustín Melgar, Miguel Hidalgo. Yo les he explicado que en México había una desigualdad terrible, una desigualdad terrible. ¿Por qué? Porque los que eran de aquí de México, los criollos, las personas que eran de México, eran inferiores a los mestizos, a los que ya estaban mezclados con españoles, y eran inferiores, de acuerdo a la ley, a los españoles. Si iba un mexicano, un indígena mexicano por la banqueta y venía un español, el indígena tenía que bajarse para que pasara el otro y hasta hacerle reverencia. Si iban en un transporte público, los españoles o los mestizos se sentaban y los indígenas se quedaban parados. Eran inferiores. Y bueno, los héroes de la patria lucharon por una independencia política. ¿Una independencia qué? Política. ¿Qué independencia? Sería sinónimo de libertad. Una libertad política. Pero esa libertad real, pues nunca ha sucedido. Hasta la fecha, México sigue siendo esclavo de ideologías, esclavo del pecado, esclavo inclusive de otras tendencias. Ya ven, México celebrando el Halloween, ni lo saben pronunciar y sí lo celebran. O sea, ¿de dónde vino eso? Pues no sé de dónde, pero de otros países nos influyen y hacemos lo que otros hacen, nada más porque otros lo hacen. O sea, qué terrible. Pero quiero decirte, la verdadera libertad solamente está en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo nos hace libres. Por eso la Biblia dice, si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad. Amén. Muy bien. Ellos lucharon por eso, pero también la Biblia nos habla de muchos héroes que lucharon por establecer el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Hebreos, nos habla la Biblia acerca de Abel. Nos habla la Biblia acerca de Enoc. Si te son familiares estos nombres, qué bueno. Si no, lee la Biblia para que sepas lo que hicieron. Es más, te la voy a poner más fácil. Lee en tu casa, no ahorita. Ahorita muchos se ponen a leer en la predicación y ya no entienden ni lo que están leyendo ni lo que se está predicando. No, en tu casa ponte a leer todo el capítulo 11 de Hebreos y ahí vas a encontrar un resumen de lo que estos héroes de la fe hicieron. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, la ramera. Héroes de la fe. Y hoy en día sigue habiendo héroes de la fe. Gente que ha dado su vida por el evangelio. Gente que ha sembrado su vida en lugares donde no había evangelio y llegaron y allí comenzaron a predicar la palabra. Héroes de la fe que han marcado la diferencia en sus hogares. Ya les he platicado la historia, por ejemplo, de la hermana Leola Speaker, que ella llega a México con su marido, siendo misioneros, vienen de otro país, están predicando la palabra en México, pero de repente el marido se descontrola, se desvía y la deja, la abandona, siendo misionero, siendo predicadores de la palabra. Y el marido la abandona con su montón de chiquillos, en un país desconocido, en un país donde, híjole, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero la hermana Leola, en lugar de ponerse a llorar y a decir, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo dejé mi familia, dejé mi patria, me vine de misionera a este país desconocido y precisamente a Michoacán, ¿eh? Ellos llegaron siendo misioneros en Michoacán y mira lo que me pasa, mi esposo me abandona, se va con otra y yo ¿qué voy a hacer? No, ¿sabes qué hizo ella? Dijo, bueno, pues si él quiere o no quiere, yo voy a servirle al Señor. Dios me plantó en este lugar y yo voy a predicar la palabra. Bueno, para no hacer larga la historia,
ella fue una héroe de la fe, una persona que se atrevió a creerle a Dios y que en una situación muy deplorable, ella siguió firme con su mirada puesta en Cristo y hoy por hoy, pues hay muchas congregaciones en Michoacán gracias a su trabajo de ella. Y precisamente la iglesia más numerosa de Michoacán, pues es la iglesia que ella formó, que ahora está en Morelia, Más Vida, y que pues ahorita ya, no sé, 7,000 miembros quizá tenga esta iglesia, pero es sembrar la vida, los héroes de la fe. Hoy le he titulado a este mensaje, cambios. ¿Cuántos quieren ver cambios en su ciudad, en su país? ¿Cuántos quieren ver cambios en su mundo, en su tierra? Ah, bueno, cambios por causalidad. Por causalidad, no por casualidad. Los cambios no ocurren por casualidad. Los cambios ocurren por causalidad. ¿Cuál es la diferencia entre casualidad y causalidad? La diferencia es que la casualidad, pues es a ver qué sale. ¿Cuántos han escuchado esa expresión que dice, pues aquí andamos a ver qué pasa? ¿Cómo que a ver qué pasa? No, 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 no. La vida no es a ver qué pasa. Va a pasar lo que tú decidas que pase. Va a pasar lo que tú decidas que pase. En gran medida, por supuesto. Entonces, la causalidad es lo contrario a la casualidad. La causalidad es que todo en este mundo tiene una causa y un efecto. ¿Queremos ver cambios? Hagamos cambios. ¿Queremos que la vida sea diferente? Seamos diferentes. ¿Dónde está el cambio? En tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu boca, en tu actitud, en tus relaciones. El mejor, mira, los 3 mejores profetas, bueno, 5, te voy a dar 5 nombres de profetas, 5 nombres de profetas que son los más certeros y que te dicen lo que va a pasar en el futuro. Profetas que te dicen lo que va a pasar en el futuro. El primer nombre del primer profeta es actitud. Actitud. Tu actitud. Dime cuál es tu actitud y te diré dónde vas a llegar en el futuro. Número 2, tus decisiones. El segundo profeta se llama decisiones. El tercer profeta se llama relaciones. Dime con quién te juntas, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, primer profeta, actitud o actitudes. Segundo profeta, decisiones. Tus decisiones de hoy será el futuro del mañana. Tus relaciones, ¿con quién te relacionas? Número 4, tu administración. El cuarto profeta se llama administración. ¿Cómo administras? Así estará tu vida en el futuro. Y número 5, prioridades. Número 5, prioridades. Otra vez, por si alguien los está anotando, porque hay gente estudiosa que sí anota. Ahí les va. Número 1, actitudes. Número 2, decisiones. Número 3, relaciones. Número 4, administración. Y número 5, prioridades. ¿Cómo quieres tener los resultados que Dios ha diseñado que tengas si tu prioridad no es Dios? Si tu prioridad es otra persona, tu prioridad son otras cosas. Entonces, cambios por causalidad. ¿Y cuál es la causa de los cambios? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo son tus decisiones? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo son tu administración? ¿Y cómo son tus prioridades? Así serán los cambios que se producirán. Probablemente no eres Miguel Hidalgo. Probablemente no eres Josefa Ortiz de Domínguez. Probablemente no eres José María Morelos y Pavón. Pero eres, dime tu nombre, eres Ángel David y has sido diseñado para este tiempo. Eres Elimei y has sido diseñada para este tiempo con capacidades específicas de Dios para provocar cambios. Pero esto no es obra de la casualidad.
a ver si algo sucede, como aquel hombre que estaba esperando que viniera un ángel y le moviera el agua para él meterse al agua y quedar sano. A ver si algo sucede. No, llega Jesucristo y le dice, ¿cuántos años llevas así? 38, no más. No más 38. ¿Y tú cuántos tienes con esa amargura? ¿Y tú cuántos tienes con esas actitudes? ¿Y tú cuántos tienes con esa apatía? ¿Y tú cuántos tienes con esa irresponsabilidad, con esa impuntualidad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes dependiendo de tus emociones? ¿Cuántos? Dime, ¿cuántos? ¿38? No, un poquito más. Jesús le dice, ¿y qué estás esperando? Pues que venga un ángel y que mueva el agua. Y no nomás eso, también estoy esperando a ver si alguien se apiada de mí y viene y me carga porque, mira, yo estoy paralítico y cuando me voy arrastrando a llegar, el ciego se mete primero. El mudo se mete primero. Me ganan, todos me ganan. Qué lamentable vida, casi para ponerse a llorar ahí, tomarse unas copas y decir, compadre, lo acompaño. Pero Jesús llega y le dice, no se necesita que venga un ángel a moverte el agua. No se necesita que vengan otros a jalarte y llevarte y meterte ahí al agua. No, simplemente levántate, toma tu cama y anda. Necesitas asumir tu responsabilidad. Necesitas causar, porque la palabra causalidad viene de causar el cambio, provoca el cambio. En la vida serás recordado por los problemas que creaste, porque los seres humanos somos buenos para crear problemas. Nos inventamos problemas y cuando no tenemos problemas, pues andamos buscando dónde tener problemas. Pero tú serás recordado por causar problemas o por resolver problemas. Si eres hija de Dios, tú eres una resolvedora de problemas. Si tú eres hijo de Dios, tú eres, escúchalo bien. Yo necesito ver si alguien cree esto que estoy diciendo, porque si tú eres hijo de Dios, tú eres resolvedor de problemas. Donde tú llegas, ahí llega el reino de Dios. Donde tú llegas, ahí llega la bendición de Dios. Donde tú llegas, ahí llega la paz de Dios. Donde tú llegas, ahí llega la gracia de Dios. Porque en ti habita el Todopoderoso. Como en Abel, como en Enoc. Bueno, en ellos ni siquiera habitaba, con ellos estaba porque eran del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya Jesucristo se metió dentro de nosotros. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Lo podemos leer en la Nueva Versión Internacional, Hebreos capítulo 11. Y siempre les corrijo, perdón que yo soy muy así. No se dice Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Ya hablé de muchos héroes, de todos los que les acabo de mencionar, pero ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, que por cierto no se dice Gedeón. Hablar de Gedeón, hablar de Barak, hablar de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales, escucha esto que dice, los cuales por la fe, diga alguien conmigo, por la fe conquistaron reinos. O sea, fueron provocadores de cambio. Conquistaron reinos. ¿Sabías que Jesucristo ya conquistó por ti el reino de las tinieblas? ¡Wow! ¿Y sabías que tú tienes la autoridad para conquistar el reino de las tinieblas, el reino de las emociones, el reino de tu vida, el reino de tu casa? Porque Dios te ha nombrado rey y sacerdote, o reina y sacerdote de el Señor. Entonces, ellos conquistaron reinos y eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Ellos andaban atrás de las promesas, nosotros ya no andamos atrás de las promesas. Nosotros ya tenemos una herencia, porque el testador ya murió y resucitó y nos dejó la herencia. Cerraron bocas de leones. A ver, ¿cuántos están aquí para cerrar bocas? Vamos cerrando bocas. A lo mejor la boca del papá, de la mamá, de la suegra, del padrastro, del maestro que te dijo, tú nunca vas a triunfar en la vida. A mí sí me lo dijeron. A una señora, la honro, la bendigo, bueno, ya no está aquí en la tierra, ya falleció.
Y no porque oré para que falleciera, ¿eh? No, 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 no. Ahorita les platico la historia. Pero esta señora, cuando yo era un niño de 11 años, y lo tengo bien presente, ella me dijo, y no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, estando yo ahí presente. Su hijo nunca va a salir adelante. Su hijo está destinado para ser un pandillero y un drogadicto. Así se lo dijo. Y yo lo escuché. Yo lo escuché. Y se me quedaron grabadas esas palabras. Pero yo tenía 11 años cuando ella dijo eso. Después, a los 12 años, yo me entrego a Jesucristo. Y después de 2 años, hasta después de 2 años, tenía yo como 14 años, voy y la visito a la Ciudad de México, porque era mi vecina y su hijo era muy amigo mío. Y voy y la visito y le digo, Doña Adela se llamaba. Dios la tenga en su gloria. Doña Adela, vengo a decirle que yo hoy predico la palabra. Soy siervo de Dios. Ella se quedó. Y esa palabra que usted me dijo, no se cumplió. No se cumplió. ¿Qué hice en buen sentido? Yo fui, los bendije, hablé con ellos, estuvo todo bien. Pero ¿qué hice en sentido figurado? Taparle la boca. Y no yo, la gracia de Dios le tapó la boca, porque no es lo que otros piensen de ti, es lo que Dios dice de ti. Si tú todavía estás cargando con actitudes o palabras o maldiciones de otras personas que te dijeron es que tú no sirves para nada. A muchas mujeres les han dicho, tú nomás para tener hijos. O muchos dicen, la mujer nomás como la escopeta. ¿Cómo la escopeta? Cargada y en un rincón. Eso decían. Pero esas palabras no tienen efecto para los hijos de Dios. No tienen efecto para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios hemos sido diseñados para el éxito a la manera de Dios. Entonces, ellos alcanzaron lo prometido, taparon boca de leones, apagaron la furia de las llamas, hasta de bomberos le hicieron. Apagaron. Oiga, cuando tú llegas a un lugar y esté la cosa tensa y ahí tú llega pacificando, llega apagando el fuego. Pero ¿sabes qué? Muchos en lugar de apagar el fuego llegan con una cubeta de gasolina y le echan más. Sí es cierto, yo también lo vi. Sí es cierto, y el chisme se hace más grande. No, 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 no. Apaga el fuego. Apaga el fuego. Ellos apagaron llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron, esto me encanta, sacaron fuerzas de debilidad. Escucha, sacaron fuerzas de debilidad o de flaqueza, dice aquí. Se mostraron valientes. Escucha, no es que no tuvieran miedo, no. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Wow. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y todo esto tú también lo puedes hacer. Yo también lo puedo hacer, porque el Dios de ellos es el Dios de nosotros. Pero, fíjate además lo que pasó. Dice enseguida, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados. Híjole. Por ahí al principio ponían una frase que también nos sintamos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba, la dificultad, las situaciones difíciles en la vida son parte del proceso, son parte del proceso. Fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. O sea, les dijeron, a ver, los dejamos en libertad si niegan a Jesús o si niegan su fe. Y ellos dijeron, no, renunciamos a la libertad y mejor morimos por nuestra fe. Otros sufrieron la prueba de las burlas. Sufrieron las pruebas de burlas y azotes. E incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad,
asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Aunque todos ellos obtuvieron un testimonio favorable, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento total de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. ¿Cuántos dan gloria y honra a Dios? Porque Dios nos ha preparado algo mejor. Pasaron por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque provocaron cambios, porque realmente tuvieron su fe bien puesta en Jesucristo. A veces, qué pena, qué pena de veras. Yo no sé si alguien de ustedes se une a esa pena, pero qué pena que nosotros podamos a veces tener tantos pretextos para no servir a Dios, tantos pretextos para no predicar su palabra, tantos pretextos para no asistir a una reunión, tantos pretextos para no adorar, tantos pretextos para no tener una vida devocional, de oración, de lectura de la palabra. Y ellos tuvieron que pasar por todas esas situaciones. Y no solo ellos, actualmente se sigue pasando por situaciones. Es inevitable, les decía en la mañana, hablar de Charlie Kirk. Nació en 1993. Era uno de los comentaristas políticos más influyentes de los Estados Unidos. Cofundador desde el año 2012 de Turning Point USA, una organización dedicada a movilizar a estudiantes universitarios en favor del pensamiento conservador. ¿Qué significa el pensamiento conservador? Es decir, a favor de la familia, en contra del aborto, a favor de la unión de un matrimonio entre un hombre y una mujer, a favor de tener hijos, a favor de los principios y valores del reino. Y él promovía a los estudiantes universitarios a que pensaran conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque además Charlie Kirk era casado, padre de 2 hermosas niñas, hijo de Dios, con una fe viva, inquebrantable en Jesucristo y defensor público de los principios y valores del reino. Pero este pasado 10 de septiembre, mientras daba una charla, fue asesinado cruelmente por alguien que sin duda decía, nos está estorbando, está hablando de los valores del reino y aquí en Estados Unidos no queremos ese tipo de diálogos. Está incitando a las multitudes porque estaba influyendo grandemente. Claro, también fue criticado por apoyar a Trump, pero Trump, aunque probablemente hace y dice cosas que a veces no nos gustan a los latinos, pero promueve los valores del reino. Y Charlie Kirk promovía los valores del reino, pero fue asesinado por su fe, por su decisión de poder siempre estar abogando en favor de los principios del reino. Quiero decirte que sigue hoy por hoy habiendo mártires de la fe, gente que ha dado su vida por causa del evangelio. Pero ¿acaso valdrá la pena? Fíjate lo que dice aquí, y esto a mí me voló totalmente mi cabeza. Y al pensar en esto, honestamente se quebranta mi corazón. Es algo que conmueve mi corazón, porque dice aquí, el mundo no merecía gente así. ¿Por qué? Porque les platicaba una historia que fue muy sonada hace muchos años. Una persona que se dedicaba a levantar y a volver a bajar un puente que tenía 2 funciones. Ese puente tenía la función de dejar pasar barcos por un canal
Y también tenía la función de que cuando ese puente se cerraba, era una vía del tren y por ahí pasaba un tren. Y este hombre pues se encargaba de levantar el puente para que pasaran los barcos y luego volverlo a bajar para que pasara el tren. Tenía todo muy coordinado, era muy atinado en su trabajo, muy responsable. No cualquiera podría estar en ese trabajo. Pero un día se le ocurre llevarse a su hijo. Y estando su hijo jugando, él se descuidó un poquito y el hijo bajó por unas escaleras y se metió entre los engranes del puente. Por supuesto, no pasó nada porque el puente estaba apagado. Pero él dice, caray, ya es hora de que pase el tren y tengo el puente arriba. Necesito bajar el puente para que pase el tren. ¿Y mi hijo? Y lo ve allá, pero en el momento que lo ve allá entre los engranes, el tren viene pitando. Pip, pip, con cientos de personas arriba del tren. Él rápido comienza a gritarle a su hijo, pero tiene que tomar la decisión más terrible de su vida. Si baja el puente, su hijo será triturado por los engranes. Si no baja el puente, el tren va a chocar, ocasionando la muerte de cientos y cientos de personas. En la desesperación, gritándole a su hijo y viendo que el tren ya se aproximaba, toma la decisión de bajar el puente. Totalmente en llanto, ve cómo su hijo comienza a ser triturado por los engranes del puente. El puente empieza a bajar hasta que llega a su nivel y entonces alcanza apenitas a pasar el tren. Él en llanto ve por las ventanillas a las personas con su cerveza, riéndose, celebrando, algunos saludándole y diciendo, ¿qué le pasará al señor de las vías? El señor de las vías deshecho al ver a su hijo allá. La gran pregunta es, ¿valió la pena la decisión de este hombre? Esa gente que iba arriba del tren, ¿merecían realmente que este hombre sacrificara a su hijo para salvarles la vida a ellos? Y esto que dice Hebreos a mí me parte el corazón porque yo digo, bueno, Dios sí lo hizo. Dios entregó a su hijo por nosotros. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Somos merecedores de eso? ¿O no hemos hecho valer? Claro, Él no lo hizo porque fuéramos merecedores, Él lo hizo por amor, Él lo hizo por gracia. También este hombre lo hizo por amor, no me interesa si ellos ahorita llegando a donde van a hacer de su vida un desastre, pues no le hace, yo decidí regalar la vida de mi hijo para darles la vida a ellos. Pero la pregunta vuelve a hacerse aquí. El mundo, dice el escritor de Hebreos, no merecía gente así, gente que diera la vida por ellos, gente que se sacrificara, gente que llegara y dijera, wow, me pasé por un montón de situaciones, peligros, estuvo mi vida en total peligro, pero llegué para predicarle la palabra a un montón de gente que se está durmiendo, que no le interesa, que no aplicará lo que estamos predicando. Pero yo les he dicho, miren, la verdad, yo sé que vale la pena los que estamos aquí, porque yo sé que no será en vano lo que Cristo hizo, ni será en vano lo que estos hombres y héroes de la fe hicieron, ni lo que yo pueda hacer, que no es mucho. Yo no estoy diciendo que lo que yo hago sea mucho, no, pero que no, que va a valer la pena lo que estamos haciendo porque estamos invirtiendo en gente que es tierra productiva. Yo lo creo, yo lo sé. Sin embargo, también debo decirles una cosa, la verdad, y yo quiero que tú también te armes de este mismo pensamiento. La verdad es que yo en primer lugar lo hago por Dios. La razón por la que estoy aquí y la razón por la que sin duda estos hombres de Dios lo hicieron fue por Dios. Segundo, yo lo hago por mí.
Porque esto, servir a Dios, es la mejor satisfacción que pueda haber en el mundo. Cada quien decide por qué morir. Les decía en la mañana, hay quien decide morir y no le tiene miedo. Morir por una mujer casada. Me dicen que de morir, mentiras, no me hace nada. Bueno, pues él decidió morir por una mujer casada, pues cada quien sus gustos. Yo decidí morir por Cristo. Yo decidí vivir para Él. Yo decidí servirle a Él. ¿Y tú por qué decidiste? ¿Por qué? Porque, miren, dice la Biblia, escucha lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 16, versículo 8, en la versión Dios habla hoy. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Está hablando aquí Jesús de esa parábola donde un mayordomo tiene a un juez injusto, lo va a despedir porque está haciendo cosas incorrectas, pero el mayordomo se pone listo y hace tratos y se pone de acuerdo con la gente y se gana a los clientes de su patrón y se pone pues bien sagaz, bien listo, bien astuto. Pero, escucha, el mayordomo lo alaba por su sagacidad, pero luego Jesús dice, escuchen esto, Jesús dice, y es que cuando se trata de sus propios negocios, esto me impactó, como lo dice aquí, cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos, y yo diría, no solo más listos, son más decididos, son más comprometidos, son más dispuestos que los hijos o los que pertenecen a la luz. Fíjate bien, y es que cuando se trata de sus propios negocios, yo he visto gente que en sus propios negocios, aunque sean negocios turbios, aunque sean negocios equivocados, en sus propios negocios son bien diligentes, se levantan temprano, hacen aquí, hacen allá, pero cuando se trata del reino de Dios, llegan cuando pueden, hacen lo que pueden y en las primeras de cambio se rinden. Qué terrible, qué terrible. Necesitamos entender que si somos hijos de luz, ahora, Jesús no lo dijo esto porque sea una regla. No es para que tú y yo digamos, bueno, sí, es que ahí está diciendo que la gente en sus negocios es más, por eso nosotros así somos, todos tibios. No, Jesús lo dijo para provocarnos a celos, para decirnos, hijos, despertemos, cada quien decide por qué vivir y por qué dar la vida. Alguien decide hacerlo por su trabajo, alguien decide hacerlo por una mujer casada, como lo decía ahorita, alguien decide hacerlo por cualquier situación. Pero si tú y yo hemos decidido vivir para Cristo, sirvámosle, seamos provocadores de cambios, hagamos cambios, no por casualidad, hagamos cambios por causalidad. Es decir, que realmente nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra administración y nuestras prioridades nos lleven a poder vivir la vida plena que Dios nos ha dado y que esa vida plena la podamos transmitir al mundo, porque el mundo necesita ser contagiado de gente comprometida con el reino de Dios, de gente que ama a Dios, de gente que ha entregado su vida a Jesucristo. Brillemos en el mundo, porque la Biblia dice, lleven una vida limpia y honesta, lo decíamos la semana pasada, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y para brillar, quiero terminar con esto, Dios nos ha dado, para que esos cambios sucedan, Dios nos ha dado dos poderosas herramientas, dos poderosos recursos. Número uno, el primer recurso que Dios nos ha dado para provocar un cambio se llama nuestro ejemplo. ¿Cómo se llama? Nuestro ejemplo, tu vida, lo que tú eres. Yo no puedo impactar al mundo. Fíjate, dice que la Biblia, en ocasión, había unos hombres, hijos de un hombre llamado Esceva, que practicaban el exorcismo y querían expulsar demonios de la gente.
Pero ellos, como veían a Pablo que invocaba el nombre de Jesús, llegaron con un grupo de personas que tenían demonios, que tenían espíritus malos, y dijeron: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios les contestaron: sí, sí, ya sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, su ejemplo, su vida, no impactaba al mundo espiritual. ¿Cuál es la vida que impacta al mundo espiritual? La vida que honra a Dios. No una vida perfecta humanamente hablando, porque no existe el ser humano perfecto. Bueno, aparte de Jesús, que fue un humano perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Pero una vida íntegra, una vida dedicada al reino de Dios, esa vida, ese ejemplo impacta a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque las personas van a recibir una enseñanza por lo que les digas, pero solamente van a recibir un cambio por lo que vean modelado en ti. Necesitamos gente que modele el cambio. La causalidad es provocar el cambio a través de nuestro ejemplo. Dice la Biblia, lo podemos poner ahí en pantalla, Mateo 5:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice Mateo 5:16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? ¿Para que te alaben a ti? ¿Para que digan qué bueno eres? No, para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Que vean tus buenas obras, que vean brillar tus acciones, porque el ejemplo es el recurso más poderoso que tenemos. Sé ejemplo. ¿Quieres un cambio en el país? Comienza el cambio contigo. ¿Eres de los que se quejan de todo lo que hace el gobierno y de todo lo que hace la sociedad? Cambia tú. Vive diferente. Y el segundo poderoso recurso se llama la palabra. Y no la palabra mía, la palabra de Dios en mí. La palabra de Dios en mí. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Que todo lo que digan, ¿cuánto de lo que digamos? ¿Cuánto? Todo. No nada más el lenguaje religioso, no, todo lo que digamos en el trabajo. Como que algunos se van al trabajo y ya se olvidan que son hijos de Dios. Como que se les olvida. No, eres hijo de Dios en el trabajo. En lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio. En todo tiempo eres hijo de Dios. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil. Sea bueno y ¿qué? Útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo o de ánimo para quienes los oigan. ¡Wow! El poderoso recurso que tenemos se llama también palabra. Palabra, habla las palabras de Dios. Habla conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos influir en la vida, en la familia, en el trabajo, en el círculo de amistades, en la congregación, en tu entorno. Influye tú en tu entorno y no dejes que el entorno influya en ti. Influye tú en tu país y no dejes que la cultura de tu país influya en ti. Tú eres ciudadano del reino y no solo ciudadano del reino, eres embajador del reino. ¿Sabes cuál es la diferencia? Como ciudadano tienes solamente derechos y obligaciones, pero como embajador posees la autoridad de tu gobierno para poder tomar decisiones. Y tú y yo poseemos la autoridad y el poder del gobierno celestial para tomar decisiones en esta tierra. Ponte de pie, por favor. Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Y nosotros, di conmigo, nosotros hablamos en nombre de Cristo. Hablamos en nombre de Cristo. Vamos, levanta tus manos. Padre, te agradecemos infinitamente por este momento, por lo que hoy hemos hablado, por lo que hoy hemos podido recibir de tu palabra. Yo te pido
en el nombre de Jesús, que esta palabra no quede vacía, sino que haga el efecto en el corazón, en la mente, en el alma, en la vida de cada uno de tus hijos, que podamos hacerla nuestra y que esta palabra, Señor, traiga salvación, traiga transformación, traiga liberación, traiga sanidad, traiga libertad y traiga cambios, no por casualidad, cambios por causalidad. Hoy nosotros, Señor, decidimos poner a tu obra en nuestra prioridad, ponerte a ti como nuestro Señor y Salvador, tomar decisiones y tener actitudes y relaciones conforme a tu perfecta voluntad. Queremos administrar conforme a lo que tú has enseñado a nuestra vida para que nuestro país sea transformado. Por eso hemos orado por México, pero ese cambio empieza en mí. Vamos, dile, Señor, que ese cambio empiece en mí, que yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. No estoy aquí solo para comer y divertirme, estoy aquí para adorarte y estoy aquí para recibir toda la instrucción que tú tienes para darme y yo poder influir en el mundo que me rodea. Vamos, hijos, influyan en el mundo, influyan en su trabajo, influyan en su familia, seamos provocadores de cambios, resolvedores de problemas, porque somos embajadores de Jesucristo, poseemos la autoridad de Dios. Habla y sé ejemplo, nunca dejes de hablar. Una de las frases favoritas de Charlie Kirk fue: no dejes de hablar, jamás te calles, no dejes de hablar, pero habla palabras útiles, palabras de bendición, palabras de vida eterna, y esas palabras solo proceden del Espíritu Santo que nos habita.